Repentinamente falleció hoy al mediodía la conocida senadora Piedad Córdoba, líder de su movimiento Poder Popular. Falleció en Medellín mientras estaba sola en su apartamento. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, aunque fue trasladada por sus escoltas a una clínica cercana, los médicos no pudieron hacer nada para revivirla. El director del centro clínico tomó la decisión de que Medicina Legal certificara las causas de su fallecimiento. Es muy triste que un proceso que ha avanzado tanto pueda irse hacia atrás. Al mediodía de hoy falleció en Medellín la senadora Piedad Córdoba, del Pacto Histórico y durante muchos años de su carrera política del Partido Liberal, del que se había separado hace apenas unos años. Y erradicar todas las formas de discriminación. Según voceros de la clínica Los Conquistadores de esa ciudad de donde la senadora era oriunda, ella llegó sin signos vitales. Se estableció un código azul que es lo que establece en estos casos. Frente a la no respuesta y que fue un paro cardíaco no presenciado, se suspenden las maniobras, se declara paciente fallecida. Las primeras versiones indican que Piedad Córdoba fue encontrada por sus escoltas desmayada en el piso de su apartamento y que de inmediato la trasladaron a la clínica que quedaba muy cerca de su residencia. El presidente Petro fue el primero en reaccionar lamentando su desaparición. El mandatario y la senadora tuvieron una larga amistad, así como sonados desencuentros y diferencias, pero ella terminó sus días como congresista del partido del presidente, quien incluyó su nombre en un puesto alto de la lista cerrada del Pacto Histórico, lo cual garantizó su regreso al Capitolio después de varios años de haber sido despojada de su investidura de congresista por una sanción del entonces procurador ultraderechista Alejandro Ordóñez. Piedad Córdoba fue una mujer golpeada por una época y una sociedad. Luchó toda su vida madura por una sociedad más democrática. Un procurador fascista la expulsó del Senado y se burló de sus electores. La senadora Gloria Flores, compañera del Pacto Histórico y amiga de Piedad Córdoba, le dijo a Noticias 1 que la recordará siempre como una luchadora incansable por el respeto por los derechos humanos. Yo despido a la hermana, a la compañera de la lucha por los derechos humanos y la vida, y a la lideresa política de nuestros tiempos, porque a Piedad le tocó muy duro. Aseguró que sus luchas políticas del pasado, su protagonismo en los procesos de paz y sus últimas acciones como congresista convirtieron a Córdoba en foco de odio de varios sectores. Eso generó que sectores que aquí destilan odio, veneno, que no quieren la paz, que han vivido siempre la violencia, la guerra y de la muerte, la atacaran de una manera feroz. Generando, digamos, situaciones muy complejas para Piedad. El senador Wilson Arias, compañero de pupitre de Córdoba en el Congreso, también se pronunció. El país afrontó el maltrato, la incomprensión en sus gestiones, incluso por la liberación de los secuestrados. En sus últimos días fue muy golpeada. Sin mencionarlo, los compañeros congresistas de la fallecida senadora rechazaron la conducta del controvertido activista de redes y parlamentario Jonathan Ferney Hernández, quien venía insultando permanentemente a la fallecida senadora y continúa agrediéndola groseramente hoy, aún después de muerta. A desearle que descanse en paz. En contraste, personajes opuestos a la ideología de Córdoba, como el presidente de los ganaderos, José Félix Lafurí, se manifestaron con respeto por la ausencia de la congresista de izquierda, conocida en buena parte del continente. Piedad Córdoba empezó a destacarse en la vida pública y política del país cuando todavía el acceso a cargos de poder para las mujeres era muy difícil. Gustavo Monge. Mónica, ella no solo irrumpió con fuerza en la política de uno de los departamentos más conservadores de Colombia, como es Antioquia, sino que rápidamente saltó a la fama nacional con sus controvertidas y francas posiciones. Una senadora aguerrida y polémica. Así se recuerda a Piedad Córdoba, quien llegó al Congreso de la República en 1994 con el objetivo de defender causas sociales y la paz. Fue congresista de la República de manera ininterrumpida hasta el año 2010. Uno de sus momentos de mayor trascendencia política ocurrió durante los mandatos de Álvaro Uribe, siendo su más dura contradictora, y cuando a su vez el presidente y sus funcionarios la convirtieron en una perseguida política nacional e internacionalmente. El presidente Uribe no ganó las elecciones y no las ganó porque aquí hubo ese contubernio que ya fue de frente con el paramilitarismo, impidiendo que a muchos de nosotros nos eligieran. En la primera década del 2000, Córdoba fue figura clave en las negociaciones para la liberación de secuestrados en poder de las FARC en acuerdos humanitarios. Con su intervención fueron liberados los congresistas Consuelo González de Perdomo, Gloria Polanco, Orlando Cuellar, Eladio Pérez y Jorge Eduardo Hechem, entre otros.
De esas liberaciones quedaron amarguras para Piedad. Después se le cuestionó por su presunta pertenencia a las FARC, lo que nunca se pudo probar judicialmente. Llamamos la atención sobre el riesgo inminente que se cierne sobre la vida de los militares y policías. Por sus posiciones políticas fue destituida e inhabilitada en 2010 por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez para ejercer cargos públicos durante 18 años. Pero en 2016 el Consejo de Estado anuló esa decisión por no encontrar razones de peso judiciales en su contra. Si hubiera estado en las FARC, lo hubiera reconocido y lo reconocía de cara al país. Afrontó acusaciones por supuestos vínculos con el empresario Alex Saab, cercano a Nicolás Maduro, pero estas versiones tampoco han sido probadas. En 2017 se lanzó a la presidencia de la República, pero declinó en esa opción un año después. Piedad Córdoba vuelve al Congreso de la República en 2022, gracias a la invitación que le hizo el entonces candidato Gustavo Petro para que integrara la lista del Pacto Histórico al Senado, resultando electa. Fue permanentemente defensora de las políticas del actual gobierno, haciendo de sus redes sociales una trinchera constante de argumentos a favor de las políticas del Pacto Histórico.